Un saludo a todos. Nosotros somos estudiantes de la carrera de microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y este es un video presentación acerca de lo que es el tema de el complejo cisticercosis teniasis cisticercosis. Nosotros somos el grupo número 2. Mi nombre es Ashley Jaciel y mis compañeros de grupo son Andrea Paola, Andrés Ricardo y Arnold Juvini. Entonces vamos a estar hablando acerca de esta parasitosis. Entonces, bien, la teniasis, por su lado, es una enfermedad causada por la ingestión de cisticercos, que son quistes larvarios, por medio de la carne de cerdos, ya sea que se encuentren mal cocinadas o crudas. Y por otro lado, la cisticercosis ocurre de una manera fecal-oral. Es a través de la ingesta de heces contaminadas por huevos de la teniasis. Entonces, el agente causal de esto es la tenia. Aquí podemos ver una imagen de los cisticercos y, por otro lado, del adulto. Entonces, bien, como objetivos de nuestra presentación, de manera general, es explicar el complejo de teniasis cisticercosis y su patología. Y luego, de una forma más específica, describir el parásito causante de este complejo, de esta enfermedad, y diferenciar el término cisticercosis de la teniasis. De igual forma, educar y concientizar a la población en general para prevenir esta parasitosis. Bien, entonces, la teniasis cisticercosis es un binomio. Son dos enfermedades diferentes, pero son ocasionadas por el mismo parásito. La teniasis, en su defecto, es por el establecimiento del estadio adulto en el ser humano. Y la cisticercosis es una infección por el estadio larvario en el cerdo o en el humano, por Taenia solium en el humano y por Taenia saginata en los cerdos. Entonces, bien, según la OMS y la OPS, esto es una enfermedad desatendida. Se considera así porque es una enfermedad que afecta bastante a zonas y países en vías de desarrollo que están bastante relacionados con índices de pobreza. Entonces, esta enfermedad también constituye un riesgo bastante importante para la salud porque ocasiona cerca de 50,000 muertes al año. Entonces, también posee una elevada morbilidad. Entonces, según datos de la OMS y la OPS, se relacionan bastante con la pobreza y esto provocado por el parásito. También, pues, cosas como la mala higiene, un saneamiento deficiente, la utilización en la agricultura de excretas o de aguas negras o sin tratar, son causas que promueven las infecciones por este parásito. También, pues entonces tenemos que son provocadas por el parásito Tenia spp, puede ser Tenia solium, Tenia saginata, en su forma adulta y su forma larvaria respectivamente, como hemos mencionado. Bien, entonces, para hablar un poco acerca del ciclo de vida, vamos a comenzar explicándolo desde el punto en donde el ser humano ingiere la carne con cisticercos, carne de cerdo que está cruda o mal cocinada. Luego estos cisticercos en el intestino se desarrollan y se convierten en adultos y se adhieren a la pared del intestino. Luego estos adultos comienzan en la producción y liberación de huevos, que luego son desprendidos o son eliminados pues a través de las heces del huésped. Luego, en este punto el ciclo puede tomar dos vías. Puede ser ingerida por cerdos o nuevamente por el humano. En caso pues, de ingerirse por el cerdo, estos huevos se desarrollan hasta la cisticercosis porcina. Y en el caso de los humanos, pues a la cisticercosis humana. Pero ¿qué ocurre? Estos huevos, lo que se convierten en oncosfera y penetran la pared del intestino. Entonces, al estar en tejido, estas oncosferas circulan a diferentes músculos, llegando también a otros órganos, y ahí es donde se convierten en cisticercos.
Luego, entonces, si fue ingerido y se desarrolló una cisticercosis porcina, el ciclo puede repetirse cuando otro ser humano, pues, ingiera carne de este cerdo con cisticercosis. Entonces, tenemos ahí un poco de cómo se desarrolla el ciclo. Entonces, hay algunas diferencias que podemos señalar respecto a la teniasis y la cisticercosis. En el caso de la teniasis, esto incluye la forma adulta y se desarrolla únicamente en el intestino del ser humano, que pues se da, como mencionamos, cuando una persona ingiere carne infectada por cisticercosis, por cisticercos, perdón. Ahora bien, la cisticercosis es cuando una persona ingiere huevos de tenia, entonces, por la transmisión fecal oral. Entonces, estas larvas se adhieren al tejido y migran a diferentes músculos y pueden llegar incluso al cerebro. Entonces, esto es una infección por el estadio larvario. Entonces, bien, de igual forma los síntomas difieren un poco dependiendo de la enfermedad. En el caso de la teniasis, puede ser una aparición de síntomas leves, inespecíficos, dolores, cólicos, abdominales, náuseas, diarreas, estreñimientos, y pues puede mantenerse así hasta que la tenen muere. O sea, en caso contrario, pueden vivir muchos años. Si no se trata, pues la infección suele persistir de 2 a 3 años. En el caso de la cisticercosis, y más específicamente a nivel del cerebro, neurocisticercosis, pues causa eh, síntomas diversos relacionados pues con em, este lugar, ¿no? Y dependiendo, la gravedad de esta depende del número, de la parasitosis, el tamaño y el estadio. Generalmente son síntomas como cefalias crónicas, cegueras, convulsiones, hidrocefalias, meningitis, demencia. Entonces, como podemos ver, en el caso de la cisticercosis, los síntomas que se presentan son graves, son más graves. Bien, el diagnóstico, en el caso, pues también se realiza el diagnóstico de acuerdo al caso en el que se presenta. Un examen con análisis lo general de heces es pues más acertado para hacer un diagnóstico de la teniasis, porque recordamos que en esta es donde se hace la liberación de huevos. Entonces, para una neurocisticercosis, lo más eh, funcional sería una tomografía computarizada, ¿no? O en caso de que sea a nivel cutáneo en tejidos, puede ser una radiografía o una biopsia. Pueden también haber pruebas diagnósticas un poco más específicas, como la PCR, ELISA, para conocer la especie y detectar los estadios en los que se encuentra. Y de igual forma la ELISA, ¿no? Para identificar antígenos que se generen por el parásito. De igual forma, el tratamiento para esto se realiza según el caso, se da según el caso en el que se presente. En un caso sintomático, en donde un paciente está teniendo crisis a nivel de una neurocisticercosis, pues se necesitan dar tratamientos para convulsiones, para la inflamación. Entonces, hay que dar un tratamiento adecuado para todos los síntomas que se generan a través de eso. Ahora, para un tratamiento antiparasitario, pues se tiene como fin reducir el número de cisticercos vivos o en proceso de generación. Entonces, suelen acompañarse con un tratamiento de antiparasitarios y también con corticoides. Entonces, a nivel de un tratamiento quirúrgico, pues es una intervención a ese nivel que es necesario en algunos pacientes que presentan neurocisticercosis, en el que por síntomas como la hidrocefalia es pues necesario realizar eh, una cirugía para extraerlo, que puede ser a través de una neuroendoscopía. Ahora, el tratamiento de la teniasis intestinal. em, El tratamiento por elección para esta es el praziquantel, que es un medicamento que presenta bajas
efectos adversos, tiene una buena respuesta ante la parasitosis, con una infección una eficacia, perdón, del 99%. Hay alternativas a estos, como los benzimidazole, específicamente el albendazol. En el caso de el tratamiento por elección, suele ser de 5 a 10 miligramos por kilogramo del paciente. Y en el caso del albendazol serían 400 miligramos en dosis eh, de días consecutivos en 3 días. Y también hay algunos otros antiparasitarios que pueden utilizarse acompañados. Ahora bien, dentro de las recomendaciones para evitar las infecciones, ya sea para teniasis o cisticercosis, es pues cocinar bien las carnes de consumo de embutidos de porcinos y bovinos. Lavarse bien las manos después de ir al baño para evitar esa contaminación fecal-oral. Evitar el fecalismo al aire libre, lavar los alimentos antes de consumirlos, mejoras en el saneamiento y también en la salud pública de las zonas en donde se dan estos casos. También en la mejora de cría de porcinos y bovinos para el control de una mejor calidad en las carnes de consumo de las personas. Entonces, bien, tenemos como conclusión de nuestra presentación que la cisticercosis y la teniasis son enfermedades parasitarias. Entonces, la cisticercosis por cisticercos, que es una forma larvaria de la tenia, y el huésped definitivo es el humano. Entonces, estos parásitos también necesitan un huésped intermediario para llegar a su huésped definitivo, que en este caso es el, los cerdos y el ganado bovino. Entonces, a través del consumo de estos es que el hombre se infecta por la ingestión de estos. Entonces también que en general esta es una limpiasis endémica de varios países en vías de desarrollo. Entonces es un problema de salud pública a nivel mundial. Esta es nuestra revisión bibliográfica para esta presentación. Muchas gracias a ustedes por su atención. Espero hayan podido conocer un poco más y diferenciar acerca de este complejo de enfermedades causadas por un mismo parásito y que afectan en gran medida a zonas en desarrollo, incluido pues países como el nuestro. Muchas gracias.